Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Isaías, en el capítulo número 59. Isaías capítulo 59, el versículo 16. Dice la palabra de Dios, Isaías 59, 16, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en esta hora y gracias, Señor, por la presencia de los ángeles en nuestro medio. Gracias, Padre, por la presencia y dirección del Espíritu Santo. Permita en esta hora que el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos la palabra de un hombre, pero que recibamos la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos y capacítenos para comprender su verdad. Que su gracia bendita nos alcance a todos, no solo a los presentes, pero también a todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. En sus manos santas nos entregamos, Señor, háblenos, habilítenos para entender su palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hay un título y es, recibiréis poder. Es bueno saber que una cosa es el poder y otra es la persona del Espíritu Santo. Y es interesante entender cuáles son los requisitos que tiene Dios para ceder su espíritu y su poder. Hablaremos de eso esta noche. Y notaremos que Dios no necesita a mucha gente. Basta con uno para hacer grandes cosas. Si en el mundo no está pasando nada o no hay cosas extraordinarias, es porque falta una persona. Cuando estudiamos la Biblia descubrimos que Dios siempre está buscando por lo menos a uno. Si apareciera uno, Dios haría cosas grandes. Y cuando leemos la Biblia vemos al mismo Dios diciendo, no encontré a nadie, entonces no hice nada. Jeremías capítulo 5, versículo 1. Vamos rapidito, hay muchas cosas que decir y poco tiempo para hacerlo. Jeremías capítulo 5, versículo 1. Dios anda buscando con quién hacer la diferencia. Dios anda buscando a una persona en quien colocar y derramar su espíritu y llenar de poder para que el mundo sepa que Jehová está pendiente y presente en las cosas de la humanidad. Jeremías capítulo 5, versículo 1, dice la Biblia, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo la perdonaré. Lamentablemente el libro de Jeremías dice que no encontraron a nadie. Y la ciudad se fue a pique, la ciudad fue destruida y vinieron las desgracias y las tragedias. ¿Por qué Dios no encontró a una persona? ¿Cuál era la situación del pueblo de Dios en la época de Jeremías? ¿Qué ocurrió? Que Dios, que es Dios, no halló ni a una persona. Este fin de semana esperamos que tú seas la persona que Dios anda buscando. Que tú seas el joven o la joven o el adulto que Dios necesita. Porque allá afuera hay un mundo esperando por ti, con muchas expectativas y con muchas esperanzas. Hay algunas cosas que tendré que compartir con ustedes que son muy personales. ¿Por qué a mí? Yo no andaba buscando esto. ¿Por qué a mí? Nunca pensé estudiar teología. ¿Por qué a mí? Jamás en mi vida hubiera sido un pastor. Dios anda buscando a una persona. En el libro de Jeremías dice que no la encontró y la ciudad fue destruida y fueron llevados cautivos. Ahora, como a la gente le gusta mucho saber el porqué de las cosas, rápidamente estudiemos un poco el libro de Jeremías y veamos qué estaba pasando. ¿Qué ocurrió en la ciudad que no apareció esa persona? Dice la Biblia, versículo 1, capítulo 5, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, y dice el Señor, e informaos, investiguen, buscad en sus plazas, vayan donde la gente se reúne, a ver si halláis hombre. La palabra hombre que aparece allí, curiosamente, es la misma palabra hombre que aparece en el libro de Génesis, capítulo número 2, cuando le dan a Eva, a Adán, y Adán dice, esta será llamada Isha, porque del Ish fue tomada. Ish, hombre, varón, busquen a un varón, busquen a un hombre, busquen a alguien que yo pueda usar para que esta ciudad se arrepienta.
busquen a alguien que yo pueda emplear para llamar la atención a esta ciudad, búsquenme a alguien. Y dice la Biblia que Dios no lo encontró. ¿Qué pasaba con la ciudad en ese tiempo? Versículo número 3, dice Jeremías 5:3, oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad, los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra. ¿Qué dice ahora? No quisieron convertirse. Recuerde que estamos trabajando. ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son los requisitos para recibir poder? La gente pide el Espíritu Santo, la gente pide poder y nada ocurre. La gente pide a Dios que le habilite y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? ¿Cuáles son esos requisitos? ¿Qué debería ocurrir este fin de semana que cambie la vida de esta ciudad, la vida de este país y la vida del mundo? ¿Qué está esperando Dios? Dios no tiene crisis. Dios es soberano. Dios es todopoderoso. Una pregunta: si usted fuera la persona que Dios anda buscando, ¿le diría sí usted a Dios esta noche? A ver, póngase en pie si usted le diría que sí. Imagínese que usted sea la persona que Dios necesita para revolucionar el mundo entero y crear un avivamiento en toda la tierra. Si usted es la persona, ¿le diría usted sí a Dios esta noche? Póngase en pie si usted le diría que sí. Y si usted no le diría que sí, pues no se ponga en pie, quédese sentado, no hay ningún problema. En la época de Jeremías, versículo número 4, pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Y sigue diciendo el versículo número 5, iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios, pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Y sigue diciendo el profeta, versículo número 7, ¿cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Dios está diciendo, ¿dónde está la persona que yo podré emplear para llamar la atención de este pueblo? En el versículo 7 la frase dice, ¿cómo te he de perdonar por esto? En realidad la traducción correcta sería, ¿qué debo hacer para perdonarte? Busca alguna manera que yo pueda usar para perdonarte. Enséñame tú a mí alguna forma que yo pueda aprender para yo perdonarte. Ven, yo quiero resolver las cosas contigo. Interésate en arrepentirte. Interésate en convertirte. Por favor, ven, arreglemos las cosas. Y dijeron que no. Y no se arrepintieron. Dice el versículo 8, como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Está hablando Jehová. ¿Sabe Dios lo que está pasando o no sabe Dios lo que está pasando? ¿Sí o no? Dios sabe lo que está pasando aquí, sabe lo que está pasando allá, sabe lo que está pasando en tu casa, sabe lo que pasa con tu vida. Dios sabe todo. Y lo que llama la atención y da vergüenza es que un Dios todopoderoso con tanta gente supuestamente en el mundo y no está pasando nada. Si se ofende, bendito sea Dios. Sería para mí un gozo que usted se ofendiera y se enojara y me mirara mal. Por lo menos reaccionó. ¿Sí o no? El mundo se pierde y nadie dice nada, nadie hace nada. A nadie le importa. Se pueden sentar. Yo no vine este fin de semana, queridos, a entretenerlos. Versículo 11. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así se hará a ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Mi pregunta, ¿estaba interesado Dios en el pueblo? Sí. ¿Quería encontrar a alguien? Sí. ¿Encontró a alguien? No encontró a nadie. Por suerte apareció Jeremías. Mi pregunta, ¿es Dios todopoderoso?
Sí, número uno, en la época de Jeremías 5:1, no encontró con quién hacer la diferencia. Dios dice, yo soy soberano, soy todopoderoso, para mí nada es imposible. Solo denme a uno, con uno, yo voy a hacer maravillas. ¿Con cuántos? Con uno. Cuando me llamó al ministerio yo no quería. Jamás en mi vida hubiera sido pastor, ni jamás hubiera sido un predicador. Hablar me molestaba y me ponía de mal humor si me hacían hablar. Pero Dios es Dios y Él hace lo que le da la gana. Él le preguntó, Él pidió y le dije que sí. Ya llevamos muchos años caminando juntos. Me llamó la atención cuando me pidieron que viniera a hablarles de lo que vivo cada día de mi vida. Cada día, cada mes estoy en algún lugar del mundo predicando el Evangelio. Cada mes veo personas bautizarse. Cada mes estoy en algún avión, en algún rincón de la tierra. En el mes de noviembre estábamos en un lugar, mi madre. Viajamos 11 horas para llegar a ese lugar en un avión y 21 horas en un autobús para llegar al lugar. Amaneció en el camino. Lo lindo era que había que regresar de la misma manera, 21 horas en el autobús y 11 horas en el avión. Pero fuimos, un lugar precioso, un lugar lindísimo. Es el lugar más austral que he viajado, el lugar que va más para el sur, casi el fin del mundo allá abajo. Una ciudad que se llama Bariloche en Argentina. Un poquito más y llegábamos allá abajo al fin del mundo, en la parte sur. Y allá estaba el Espíritu, y allá el Señor hizo maravillas. Y allá las personas se entregaron a Cristo Jesús. Fuimos a un estudio bíblico y el Espíritu vino con nosotros y nos reunimos en una casa. Empezamos a dar el estudio, me invitó el pastor y empezaron a hacer preguntas. Qué cosa linda. Hacían sus preguntas y el Señor le respondía con la Biblia. Y curiosamente dice un señor, pues yo me bautizo. Y me lo mira la esposa y el dueño de la casa me mira. Le digo, ¿qué tiempo tienen ustedes estudiando la Biblia? Oh, tenemos más de 3 meses. ¿Y qué han estudiado? Hemos estudiado todo, pastor, todas las doctrinas. ¿Y por qué esta gente no se ha bautizado? Y dice el Señor, a mí nadie me ha preguntado si yo me quería bautizar. Yo estoy tomando mi decisión. Se bautizaron todos. Él, su esposa, su hijo, la otra señora, el esposo de la otra señora. Una pregunta, ¿está ese espíritu esperando a alguien para hacer cosas grandes? ¿Sí o no? El Señor necesita de ti y te necesita a ti para hacer cosas grandes. El Señor necesita a alguien, no importa la edad que tú tengas. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando Dios lo llamó? 80. ¿Hizo Dios la diferencia con Moisés? Sí. ¿Hizo la diferencia con Noé? Sí. ¿Hizo la diferencia con Abraham? Sí. ¿Hizo la diferencia con José? Sí. ¿Hizo la diferencia con Daniel? Sí, Señor. Entonces, ¿por qué no está pasando algo? En el libro de Jeremías se presenta la situación del pueblo de Israel, pero lamentablemente Dios no encontró con quién. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Mire qué pasó en la época de Ezequiel, qué pasó con Ezequiel, que fue contemporáneo de Daniel. Dios andaba buscando a alguien y mire lo que ocurrió. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Recuerde que estamos trabajando con los requisitos para recibir el poder y recibir la unción del Espíritu Santo. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. ¿Cómo dice el verso 30? Dice Dios, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. ¿Y qué dice? Y no lo hallé. ¿Qué dice Dios? Y no lo hallé. Busqué a un intercesor, busqué a alguien que abogara y alegara delante de mí en favor de la tierra y no lo hallé. No lo encontré. ¿Cuál era la situación del pueblo en la época de Ezequiel? Dice en el versículo 23, Ezequiel 22, versículo 23, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Y dice así, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios
Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpios, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no ha hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresores y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y el extranjero oprimía sin derecho. Estaba la situación caótica, estaba la situación difícil. Y yo le pregunto a usted, cuando usted mira ahí afuera el mundo y la situación como está, mi pregunta, ¿está en crisis la humanidad, sí o no? Jehová anda buscando a esa persona. Está buscando a una persona para hacer la diferencia. No importa cuántos títulos tenga o que no tenga títulos, no importa si sea blanco o negro, no importa nada, lo que importa es que usted sea la persona. ¿Eres tú la persona? ¿Eres tú la persona? 2004, vivía en McAllen, Texas. En realidad vivía en Edimburgo, mi iglesia estaba en McAllen. Y una mañana, una madrugada, vino el Santo Espíritu a mi casa. Si usted no lo quiere creer, no lo crea, ese es su problema. Vino, me habló, me preguntó y me pidió una cosa. ¿Tú quieres ayudarme para darme a conocer? Sí, Señor, ¿cómo no? Hoy existe la voz del Consolador. Hoy la voz del Consolador se oye y se ve en el mundo entero. Nosotros nunca hemos gastado un centavo en promoción ni en nada. Las personas en cualquier país pagan programas de radio y de televisión para poner la voz del Consolador. Compran máquinas y reproducen y sacan copias de los CDs. Es una cosa increíble. Ayer recibí una copia de Islas Vírgenes invitando de Suecia, de Gran Bretaña, del mundo entero. Tenemos una persona en Japón que trabaja con la página nuestra y los sermones le están bajando de todas partes. Hay una familia que está pagando para que los sermones se traduzcan al inglés. Ya tenemos 3 series traducidas al inglés. Hay personas ya que están trabajando con un material en inglés para traducirlo al swahili para los africanos. Hay otra persona que ya se ofreció, un suizo, para traducirlo al francés. O sea, explíqueme a mí cómo esto de la nada está llegando al mundo entero. Usted entra a la internet y pone el nombre La Voz del Consolador y allí comienzan a aparecer páginas. Personas que yo no sé ni quiénes son. Un día me llama un amigo y me dice: ¿tú sabías que hay 43 páginas con el nombre tuyo? Yo, no, es una locura. Y me puse a buscar y encontré muchísimas páginas de personas que yo no sé quiénes son, que están reproduciendo sermones y regalando sermones sin saber quiénes son. Yo le hago una pregunta: ¿puede el Espíritu hacerlo contigo? ¿Puede o no puede? Y me maravilla y me sorprende. A veces le digo: Señor, ¿no le parece que ya debería venir un relevo, un muchacho joven, buen mozo? Porque ya este viejo había acabado y ya se acabó la cosa. No, vamos, mi negro. Y hay que seguir. Hay que seguir. ¿Puede el Señor hacerlo o no puede el Señor hacerlo? Sin embargo, mira lo que dice la Biblia. Isaías capítulo 50, versículo 2. Dios anda buscando ¿con quién? Dios anda buscando a una persona. Isaías 50, versículo número 2. Isaías 52. Hay toda una teología que debemos entender de esto. Isaías capítulo 50, versículo número 2, ¿cómo dice? Dice Dios: ¿por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé, nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. ¿Dónde están los fieles para manifestar mi poder? ¿Dónde está la persona que yo necesito para que el mundo sepa y entienda que yo soy? Esa es la pregunta de Dios. ¿Dónde está? Muchas personas que hablan hermoso y hablan bonito, pero ¿dónde está la persona que Dios anda buscando? ¿Quiere el cielo que esté aquí esta noche? ¿O quiere el cielo que esté allá donde está usted esta noche? Alguien me escribió un correo y me dijo: un señor de aquí de la ciudad, es una persona que vive en Chile, una madrugada
estaba orando a Dios y le dijo: Dios, yo quiero que mi vida tenga sentido. Ayúdame, Dios, porque yo no quiero seguir viviendo esta vida común y corriente. Y me cuenta este personaje que vino un pensamiento a su mente, la palabra consolador. Y dice: sí, Señor, yo necesito que me den consuelo. Y volví a la palabra consolador. Dice: sí, yo necesito al consolador. Y volví a la palabra consolador. Dice: pero bueno. A las 2 de la mañana, encendió su computador, fue al internet y puso la palabra, puso en Google la palabra consolador. Y empezaron a aparecer páginas con la palabra consolador. Allí cayó en la página y comenzó a bajar sermones y a oír sermones. Al día siguiente se puso a quemar sermones y a regalar sermones. Uno de esos sermones cayó en las manos de un joven llamado Javier. No dudo que él nos esté mirando en este momento desde Chile. Oyó el sermón en su casa, llamó a la esposa, lo escuchó con su esposa, fueron a la casa de este señor que se lo regaló, buscaron más sermones, empezaron a estudiar la Biblia, se bautizó él con su esposa y creo que una hija o un hijo, no sé. Y al final de la jornada vinieron a la iglesia, se bautizaron, ahora ellos son los líderes de vida familiar de la iglesia y los directores misioneros de la iglesia. Un CD. Y ahora él dice: pastor, no se imagina todos los lugares que estamos llevando el mensaje de salvación. Y a aquel que comenzó, que es el director de la escuela, sigue sacando copias y repartiendo por todas partes. Yo le hago una pregunta: ¿puede Dios hacerlo contigo? ¿Puede o no puede? ¿Te gustaría ser tú la persona que haga la diferencia? Isaías 59, versículos 15 y 16. Recuerde que estamos poniendo las condiciones para recibir el poder y recibir el Santo Espíritu. Ponga cuidado. Versículo número 15. Dice el profeta: y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Ponga cuidado a la palabra interpusiese. Ponga cuidado, porque ahí está la clave de todo lo que debemos estudiar este fin de semana. Dios anda buscando a alguien que interceda, alguien que se coloque en el lugar específico y especial para hacer que Dios se encuentre con el pecador. Dios anda buscando a alguien que se interponga, alguien que interceda, dice la Biblia, que se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Número uno, debemos entender qué significa esto de interpusiese. Número dos, al no encontrar quién se interpusiese, ¿qué significa lo salvó su brazo? ¿Quién es el brazo de Jehová? ¿Qué hizo el brazo de Jehová? ¿Qué pasó con ese brazo de Jehová? Y cómo ese brazo que Jehová provee resuelve el problema del pecado, y entonces nos coloca a nosotros en una posición ventajosa para nosotros ser entonces los intercesores de Jehová y lograr que Jehová se encuentre con sus hijos, y entre Jehová y sus hijos se reciba salvación y vida eterna. Es de vida o muerte entender esta parte. Número uno, la palabra interpusiese significa encontrarse con. Esta es la experiencia de tener una reunión o encuentro con otra persona. Y en esta forma verbal que se aparece, da el significado de causar que se encuentre alguien con otro. Una persona que causa que otros dos se encuentren el uno con el otro. De un lado está Jehová, del otro lado está el mundo pecador. De un lado está el Redentor, Jehová de los ejércitos, del otro lado está el mundo que perece en el pecado. Ahora bien, se necesita un intercesor, una persona que logre que este hombre pecador se encuentre con Jehová. No es que el pecador se encuentre conmigo, no. Es que el pecador se encuentre con Jehová, es que haya un encuentro entre Jehová y el hombre pecador, porque cuando Jehová se encuentra con el hombre pecador a través de la obra de un intercesor, entonces el Espíritu de Jehová que mora en el intercesor hace posible que el pecador se interese en buscar a Jehová.
Y cuando se encuentra con Jehová, entonces hay salvación y vida eterna. Hay cambio y transformación en la vida del pecador. Ahora la vida del pecador se convierte en otro testimonio que inspira a otros. Y el intercesor es entonces la herramienta de Dios que hace posible este encuentro. Dios está diciendo, no encuentro intercesores, no encuentro personas que yo pueda usar para encontrarme con mis hijos y con mi pueblo. Ando buscando a una persona que interceda, a una persona que se interponga, a una persona que me ayude a encontrar acceso a mis hijos. Y esa persona posiblemente seas tú. Y cuando eso ocurre, tu vida se convierte en una fuente de bendición. No es predicar un mensaje, es ser un mensajero. No es tener una palabra, es vivir esa palabra. No es tener solo conocimientos y conceptos, es tener la experiencia de una relación estrecha e íntima con Dios. Cuando empecé esa experiencia con Él tenía 19 años. Y recuerdo como hoy que una de las cosas que le dije a Dios fue, yo no puedo estar creyendo en un Dios que no se interese en mí. Si usted es real, Señor, yo quiero tener una experiencia práctica, viva, cotidiana, diaria con usted. Yo quiero conocerlo y quiero verlo envuelto en mi vida práctica. Yo le voy a entregar todo mi ser. Y voy a hacer las cosas que usted quiera. Y voy a renunciar a todo, pero yo necesito saber que usted es real, que usted existe. Tenía 19 años. El mes pasado cumplí 52. Y Dios no ha faltado a ninguna de sus palabras. Entendamos el valor de esta palabra. La expresión interceder, interponer, aparece 6 o 7 veces en el Antiguo Testamento. Ahora, mire qué interesante, Isaías capítulo 53. Mire cómo aparece 2 veces en el capítulo 53 de Isaías. Y aquí está la clave para ser lleno del poder del Espíritu Santo. Isaías 53, versículo 12 nos habla del Mesías sufriente, nos habla del siervo de Dios. Dice 53, versículo 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y dice, y orado por los transgresores. La frase orado significa, e intercedió por los transgresores. Se colocó en una posición donde hizo posible que Dios se encontrara con los pecadores. Dice el versículo número 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Literalmente dice, Dios ha hecho encontrarse en él las iniquidades de todos nosotros. Mi pregunta, ¿cargó Dios nuestros pecados sobre Cristo Jesús, sí o no? Sí, Señor. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Cristo entonces se convierte en el intercesor entre Dios y los hombres. Dios se hace hombre, toma el pecado del hombre y lo carga a él, y ahora en él mata el pecado del hombre y hace posible que Dios y el hombre se encuentren de nuevo. Alabado sea el nombre de Dios. El trabajo del Señor Jesús fue matar en su propio cuerpo el pecado nuestro. ¿Es así o no es así? Y el trabajo nuestro es hacer que el pecador se encuentre con Dios. No es para la gloria tuya ni mía, es para la gloria de Dios. No es para exaltación nuestra, es para exaltación de Dios. No es para beneficio nuestro, es para la honra y la gloria del Señor y salvación de los seres humanos. ¿Se entiende, por favor, lo que queremos decir? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Cuando eso ocurre, entonces tu vida tiene un poder que no es humano. La gente comenzará a contarte las maravillas que Dios hace en su vida y tú ni cuenta te darás. Frases y expresiones que Dios utilizará a través de ti tocarán corazones tan profundos que le harán nacer de nuevo de un día para el otro. Y Dios hará cosas maravillosas y tú ni cuenta te dará. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Dios anda buscando con quién hacer sus maravillas. Dios anda buscando intercesores. Isaías capítulo 59, versículo 19 al 21. Mire qué cosa linda. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria,
porque vendrá el enemigo como río. ¿Y qué dice la Biblia? Mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dice Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Alabado sea el nombre de Dios. No solamente te ungirán a ti con el Santo Espíritu, sino que ungirán a tus hijos también, y hasta tus nietos serán llenos del Espíritu Santo. ¿Es importante esto o no es importante? ¿Es importante o no es importante? Cuando usted visita un hogar o conoce una familia donde el Espíritu Santo reina, usted nota en su papá una diferencia, nota en la esposa la diferencia, nota en los hijos la diferencia, y hasta en el hogar se nota que algo bueno está pasando. ¿Es así o no es así? He tenido que vivir muchas experiencias raras en mi vida, aún desde cuando era un adolescente. Y agradezco a Dios que es real y que lo conocí cuando era un adolescente. Y me pregunto, y a veces le he preguntado a Dios, ¿se imagina, Señor, si pudiera comenzar de nuevo? Volver para atrás con la experiencia que ya tengo, comenzar con 20 años. Se arma una guerra grande en la tierra. Déjeme hacerle un par de preguntas. ¿Le gustaría vivir una experiencia con Dios llena de tanto poder y tanta belleza espiritual, que usted vea cómo el Señor cambia y transforma vidas de criminales, de drogadictos, de prostitutas, de asesinos, verlo cambiado completamente y transformado en una nueva persona? ¿Le gustaría esa experiencia? ¿A cuánto le gustaría? ¿Usted estaría dispuesto a pagar el precio que haya que pagar? ¿Seguro? Recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando sea un intercesor. Recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando te coloque como el hombre de Jehová o la mujer de Jehová. Dios no necesita esto o aquello. Dios es soberano. Dios te necesita a ti y quiere hacerlo contigo. ¿Cuántos años tenía Moisés? 80. Moisés dijo en el Salmo 90, los días del hombre son 70 años y en los más robustos 80. Y en el versículo 12 dice, enséñanos a contar nuestros días de tal suerte que traigamos al corazón sabiduría. ¿Se estaba despidiendo el viejito? Sí. ¿Estaba diciendo que se iba a morir? Sí, Señor. ¿Y quién vino a visitarlo? Jehová. ¿Quién era el hombre? Moisés. ¿Qué hizo Dios? Agarra ese palo y vamos a entrarle a palo a los egipcios. ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Usted está dispuesto a entregarle el palo tuyo al Señor para que comience a trabajar? No, que yo no sé esto, que yo no sé aquello. Mira, déjate de monería. Cuando el Señor dice que va a hacer algo y dice que lo va a hacer contigo, lo único que necesita es que tú le digas que sí. Si tú le dices que sí, Jehová comienza a hacer la diferencia. Necesitamos amar nuestra Biblia, necesitamos estudiar la Biblia, necesitamos tener un encuentro personal con el Señor. Necesitamos tener una experiencia real con Dios. Necesitamos tomar tiempo para estar con Él. Tú no puedes ser lleno del Santo Espíritu si tú no estás tomando tiempo para estar en comunión con Dios. Tú jamás podrás ser lleno del poder del Espíritu, de la persona del Espíritu, si tú no sacas suficiente tiempo para la palabra de Dios. Necesitas llenarte de la palabra de Dios. Es en esos momentos de comunión con el cielo, es en esos momentos de comunión con el Padre, es en esos momentos de comunión con Cristo Jesús, es en ese momento donde el Espíritu te guía, cuando la santa palabra de Dios llena todo tu ser. Y al llenar todo tu ser, entonces hay un poder que no es humano, que empieza a adueñarse de tu mente, a adueñarse de tu vida, y comienza a vivir una vida completamente cambiada y transformada, y la gente comienza a darse cuenta que algo está pasando contigo. Primero lo de la casa, luego tus amigos, y luego hasta más allá de más allá, donde jamás imaginaste que tu nombre podría llegar y que tu palabra podría llegar. Hasta allá llega el poder de Dios. ¿Te gustaría esa experiencia? ¿Estaría dispuesto a pagar el precio? Seguro que oí pocos amén ahí en esa parte. ¿Estarían dispuestos a pagar el precio? ¿Cuántos estarían dispuestos a pagar el precio? ¿Seguro que están dispuestos a pagar el precio? Oiga, ¿le gustaría ser usted la persona de Dios? ¿Le gustaría eso? Póngase en pie conmigo si le gustaría ser la persona.
El apóstol Pablo dice que Dios escogió lo que no es para avergonzar lo que es. Cuando decida entregarte al Señor, no piense en lo que tienes o en lo que no tienes. Siempre piensa en lo que Dios es capaz de hacer. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres a quienes Dios llamó para obras grandes y no eran nadie. ¿Quién era David? Un pastor de ovejas. Cuando Samuel fue a buscar un rey a la casa de Isaí y revisó a todos los hijos de Isaí, ¿cuántos pasaron la prueba? Ninguno. Y le dice el Señor a Isaí, al profeta Samuel, mira que tú mira lo que está delante de ti, yo miro otra cosa, mi negro. Y entonces le dice Samuel, ¿cómo que tú miras otra cosa, Señor? Dice, sí. Dice que no hay más muchachos. Y preguntarle al papá, ¿tú no tienes otro hijo? Sí hay uno, pero que está en el campo. Tráemelo que hasta que no venga ese no podemos trabajar. ¿A quién escogió Dios para que fuera rey? A un pastorcito de ovejas. Y si a Dios le da la gana que seas tú la persona, ¿le dirías tú que sí? ¿Seguro que le diría que sí? Hay cosas grandes que ocurrirán en el mundo prontamente. Dios necesita con quién hacerlo. Por eso necesitamos, número uno, conocer y entender el ministerio del Señor Jesús. Los discípulos pasaron 3 años y medio con Jesús. Jesús intentó explicarle a qué Él vino a la tierra. En el capítulo 59 de Isaías, versículo 16, como no encontró con quién hacerlo, dice, y lo salvó su brazo. La pregunta es, ¿quién es este brazo? ¿Quién es este personaje que Dios usó para salvar? ¿Quién es esa persona que entonces resolvió el problema? La Biblia nos explica, la Biblia nos dice que esa maravillosa persona fue Jesús, el Cristo crucificado. Si tú quieres ser el instrumento de Dios, tú necesitas un encuentro con Jesús. Tú necesitas conocer y comprender la vida y obra del Señor Jesús. Isaías 53, versículo 2 hasta el versículo 5, mire lo que dice la Biblia. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué cosa? Curados. Jesús no solamente resuelve el problema, Jesús mata el pecado en su propio cuerpo. Jesús resuelve la situación en su propio cuerpo. Viene a la tierra y se hace hombre, y entonces en su propia carne resuelve el problema del ser humano. Gana el derecho para que usted y yo alcancemos la salvación. El brazo de Jehová se manifiesta en la persona de Cristo Jesús. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El Señor Jesús, al venir a la tierra, resuelve el problema que hace posible entonces que tú puedas ser el intercesor, que tú puedas ser el instrumento de Dios, que tú puedas ser la herramienta de Dios. La situación era pagar el precio del pecado. La situación era abrir el camino para encontrarnos con Dios. La situación era pagar un precio que ningún humano podía pagar. Por tanto, Cristo viene a la tierra y se convierte en el brazo de Jehová. En el capítulo 63, el profeta Isaías escribe acerca de la experiencia de Jesús. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso es en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, y grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Jesús viene a la tierra, se convierte en el mediador entre nosotros y Dios, hace posible en su persona, en su cuerpo, su naturaleza humana, matar el pecado en su propio cuerpo.
dice en el libro de Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Y qué hizo Cristo con esa acta de los decretos? ¿Qué hizo Cristo? La anuló. ¿Dónde la clavó? La clavó en la cruz. ¿Sobre quiénes triunfó? Colosenses capítulo 2, versículo 15 y versículo número 16. Dice, y triunfando sobre los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. ¿Por qué ahora tú puedes ser el intercesor? ¿Por qué ahora tú puedes ser el instrumento de Dios para buscar a los pecadores y traerlo a Cristo Jesús? ¿Por qué ahora tú eres un candidato para ser lleno del Espíritu Santo? Porque Cristo conquistó ese derecho, porque Cristo pagó el precio del pecado, porque Cristo conquistó el mal y a Satanás, porque Cristo ganó ese derecho para ti y para mí. Ya no es una posibilidad, es una garantía y seguridad en Cristo Jesús. No es que podemos recibir poder, es que necesitamos ese poder. El evangelio no se puede predicar con palabras y artes compuestas. El evangelio tiene que salir con el poder del Espíritu Santo. Solo el poder del Espíritu Santo puede cambiar corazones. Cuando se presenta la palabra de Dios solo por palabra, la gente solo se informa. Pero cuando la palabra se presenta con el poder del Espíritu, la gente se transforma. Alabado sea el nombre de Dios. No es algo que me contaron, es algo que estoy viviendo cada mes de mi vida, en cada lugar que voy. Veo personas que vienen y me testifican. Hace unos días tuvimos un encuentro maravilloso en Houston con los oyentes de un programa de radio que tenemos. Y estaba contando la experiencia de una persona atea que vive en Florida, en Tampa, Florida. Y aquella persona decía que no cree en Dios, que no cree en la Biblia, que no cree en religiones, que no cree en pastores. Yo no creo ni en el diablo, pastor. Pero oigo su programa todos los sábados, de 8 a 9, y le he dicho a su Dios que si Él es real, yo quiero creer como usted cree. Yo sé que usted cree en su Dios, que usted cree lo que predica, pero yo quiero creer así, pero yo quiero creer así. Yo quiero creer. Terminé de contar esa experiencia. Cuando terminó el programa, en la puerta, viene un joven lloroso y me abraza y me dice, oiga pastor, yo soy la persona de la experiencia que contó. Esta es mi esposa, ella es cristiana, ella sabe que yo quiero creer, pero yo no creo. Y con los ojos llenos de lágrimas me dice, yo leo la Biblia porque yo quiero creer, pero yo no creo. Pastor, yo no creo en Dios, yo no creo en nada, pastor. Yo no creo en nada, yo me siento vacío. Yo vine y oigo sus sermones y empiezo a interesarme en las cosas de Dios, pero yo le confieso, todavía yo no creo en nada. Yo quiero creer. Y al rato hay otro ahí al lado esperando. Y cuando este termina, viene el otro y me abraza y me dice, pastor, yo no creía, pero ya yo creo. Aquí está mi esposa, pregúntele a ella. Y yo te voy a decir una cosa, le dice al otro, ya yo creo. Como quien dice, ya yo pasé por ahí. Una pregunta para usted, ¿ya usted cree? ¿Se entiende, por favor? Cuando usted tiene mucha información, usted convence a la gente. Pero cuando usted está lleno del poder del Espíritu, el Espíritu lo usa para convertir a la gente. Necesitamos más gente convertidas. No necesitamos más miembros de iglesia, necesitamos discípulos en la iglesia. El discípulo es un aprendiz de Jesús. El discípulo refleja a Jesús. El discípulo no puede estar tranquilo porque está lleno de poder del Espíritu. Estábamos en Clinton, Massachusetts, dando una campaña y curiosamente pasaba todo el día con fiebre y sudando fiebre. Me deshidraté. Pero en la noche, cuando llegaba el momento de predicar y subía al púlpito, se me iban todos los dolores. Y la mamá decía, ay mamacita linda, cuando yo bajé de aquí. Cuando bajaba, estaba matado. Fiebre, dolor de cabeza, era un suplicio. Llegaba a la casita esa donde nos quedamos y tenía que cambiarme la ropa 3 veces en la noche de tanto sudar. Estaba completamente acabado. El Lester Ludin sabe. Y al día siguiente la mamá decía, Señor, que pase rápido el día. Hacía un frío del demonio. Y entonces en la noche cuando veníamos otra vez a la campaña, desde que subí arriba, se me quitaban todos los dolores. Y decía, si pudiéramos quedarnos aquí esta mañana dando una vigilia. Y así terminé mi semana y las personas abrieron su corazón al Señor. Yo tengo una pregunta, ¿te gustaría ser esa persona? ¿Tú estarías dispuesto a pagar el precio que el Señor quiera? ¿Te gustaría ser esa persona? A ver, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen 30 años o menos? Y dale con los 30 años, dirían algunos. Yo quiero orar por ese grupo, me encanta orar por los de 30 años o menos. No tengo ningún problema con los de mayores de 30 años.
Pero yo le voy a hacer una pregunta. Cuando di mi primera campaña tenía 22 años. Y recuerdo que me hicieron evangelista porque parece que no había otro que pudieran poner. Y había que poner a alguien. Y le oí el comentario que dijeron, vamos a poner a Andrés y si no sirve, pues ponemos a otro. Y fui de rodillas ante el Señor con lágrimas. Señor, por favor, yo no quiero pasar la vergüenza. Y el Señor no me dejó pasar la vergüenza. Recuerdo que había una señora que quería tomar su decisión. Y en mi país son estrictos con las cosas, pero que mira. Y me dice una noche la señora y el esposo, nosotros queremos bautizarnos, pero no nos podemos bautizar. ¿Y cuál es el problema que no se pueden bautizar? Y mira el esposo. Y entonces el esposo baja la cabeza y me dice, bueno, el problema es que yo bebo café. Digo, ¿no te bebe café? Sí. ¿Y por eso usted no se va a bautizar? No. ¿Y dónde ustedes viven? Oh, vivimos aquí al frente, cerca. Vamos para allá. Bueno, allá va el evangelista. ¿Evangelista de dónde? Mi estudiante de teología era, yo estudiaba ciencias sociales y se trabajaba en un colegio. Y llegamos a la casa y le digo, ¿y cómo usted se toma el café? Ah, no, esto es un café hecho de pilón. No sé si saben lo que es café de pilón. ¿No saben? Es un café que se tuesta en la casa, se maja en la casa y se hace todo en la casa. Y fuimos y había un frasco de vidrio grandote lleno con ese café con un aroma. Y aquí va el tremendo evangelista, compadre, y agarra el frasco del café y lo destapa y va a la basura y lo vacía. Recuerdo que el Señor no me hacía de que y cuando lo vacié, pero yo sé lo que estoy haciendo. Tú eres loco, yo haría eso jamás en mi vida. Y cuando lo vacío que lo pongo, le digo, ya no hay café, ya está en la basura y ahora. Y empiezan a llorar. El sábado siguiente se estaban bautizando. Jamás volvieron a beber café. Yo le voy a ser honesto, yo nunca en mi vida hubiera hecho eso. Yo no sé ni por qué lo hice, pero lo hice. ¿Te gustaría ser esa persona? ¿Sí o no? Yo quiero esta noche orar por ti. Y quiero pedirle a Dios que del mismo espíritu que ha puesto en mi vida, ponga en la tuya. Porque si somos más, Dios puede hacer más. Si tu decisión es sí, yo quiero ser el instrumento de Dios, pasa aquí al frente conmigo. Si tiene 30 años o menos, si tiene más de 30, quédate donde tú estás allí, porque te ves bien. Pero de 30 años menos, vengan para acá arriba conmigo. ¿Se imaginan que todos estos muchachos este fin de semana dejen esas boberías que están haciendo, porque no me digan que ustedes no hacen su tontería, y pusieran esas cosas a un lado y le dijeran a Dios, Señor, a partir de hoy vamos a poner las cosas en su lugar. A partir de hoy dejaremos que el Santo Espíritu nos arregle la vida. A partir de hoy queremos que el fuego de su Espíritu queme la escoria de nosotros. A partir de hoy, Señor, queremos ser esos intercesores que tú buscas. Señor querido, que a partir de hoy el Santo Espíritu repose en nosotros. Que a partir de hoy nuestra vida refleje el carácter de Jesús. Que a partir de hoy inspiremos en la gente la necesidad de entregarse al Señor. No, yo lo quiero aquí arriba. Aquí arriba. Allá abajo las cámaras no lo van a ver. ¿Cuántos felicitan a estos muchachos? Usted tiene menos de 30, ¿verdad? Venga, venga aquí adelante que tenemos que estar. Venga, venga sin temor, venga. Alabado sea el nombre de Dios. Si alguno menor de 30 se ha quedado, ayúdelo a venir. Porque vinimos para entregarnos en las manos. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea Dios. La primera vez que vine a la iglesia tenía 18 años. Me sentía tan malo y pecador que no me atreví a pasar al frente. Irónicamente, pasaron los años y después fui pastor de la misma iglesia. Y tristemente, muchos de los muchachos que nacieron en la iglesia ya no estaban en la iglesia. Entonces tenía que ir a buscarlo a su casa para traerlo de vuelta. Y gracias a Dios que muchos volvieron. ¿Quién sabe si Dios te trajo esta noche a ti para eso? ¿Hay alguien más que debe estar aquí al frente? Adelante, adelante. Si usted tiene 30 años o menos, venga para acá. No solo para ser pastor. Dios puede hacerlo un médico, Dios puede hacerlo cualquier otra profesión, Dios puede usarte en cualquier otra área de la vida. Alabado sea Dios. ¿Hay alguien más de 30 años o menos que debe estar aquí? Usted tiene menos de 30 años, ¿verdad que sí? Dígame que sí, amiga mía. Venga, venga para acá, venga, venga. Venga, venga sin temor, venga para acá. Y usted también, querida, venga. Venga, venga sin ningún temor, venga para acá. Alabado sea Dios. Déjense de bobería, ayuden a esos muchachos a venir. Dios tiene grandes planes con esos muchachos. Y hay que ayudarle a dar un paso en favor del Señor. Alabado sea Dios. Venga, venga sin temor, venga sin temor. Adelante, venga para acá.
En este fin de semana vamos a quemar todas esas cosas que a Dios no le agradan. Y vamos a arreglar nuestra vida con las cosas de Dios. Eso sí, Dios no va a hacer maravilla con tu vida si tú eres un bandido, un sinvergüenza y un mentiroso. Arregla tu cuestión con el Señor. Tú le pides perdón y Él te perdona. Pero arregla tus cosas, querido. A veces creemos que estamos engañando al Señor, nos engañamos nosotros mismos. Adelante. Ey, es aquí. Psst. Es acá. Vengan para acá. Venga para acá con nosotros. Para acá. Sí, venga para acá. Venga sin temor, amigo. Tiene vergüenza. Usted tiene, no diga que no tiene vergüenza. Venga usted también. Venga para acá. Venga para acá. ¿Se imaginan este grupo de muchachos llenos del Espíritu de Dios? ¿Qué sería imposible para Dios? Madre mía, ¿se imagina lo que podría pasar? ¿Cuántos son padres, familiares de algunos de los que están aquí al frente? Queridos, cada día oren por sus hijos. En mi casa tenemos 3. Cada madrugada estoy orando por ellos. El mundo se complica, pero Dios es todopoderoso. El mundo se daña, pero Dios es santo e inmaculado. Para Dios nada es imposible. Y Él prometió salvar a nuestros hijos. Pero como padres debemos consagrarnos a Dios y arreglar nuestra vida delante de Él. Dejémonos de cuento de estar fingiendo lo que no somos. Seamos honestos delante de Dios. Y si hay que pedirle perdón a los hijos, pídale perdón. Y no se crea que ellos no saben cuál es la vida suya. Pero por favor, arréglese con el Señor. ¿Se entiende, por favor, queridos padres? ¿Se atreven a colocarse en pie con nosotros ustedes también? ¿Dispuestos y disponibles para hacer la voluntad de Dios? Este fin de semana hay algunas cosas que quiero compartir con ustedes. Esta noche, número 1, encontramos que Dios anda buscando con quién. Y no encontró, pero gloria a su nombre que encontró a Jesús. Jesús fue el brazo de Jehová. Jesús se hizo hombre, dice Hebreos capítulo 2, versículo 14, que Cristo se hizo hombre para acabar con el pecado, para destruir el imperio de Satanás. Tomó un cuerpo de carne y sangre. Jesús hizo en favor nuestro lo que no podemos hacer por nosotros. Y siendo que Cristo pagó, entonces Cristo tiene el derecho de salvarnos. Y ahora el Santo Espíritu puede y quiere habilitarnos y morar en nosotros para convertirnos en las herramientas del cielo en la salvación de los seres humanos. No hay nada que lo impida, solo tu decisión y tu voluntad. Ni el diablo puede impedirlo cuando tú decides caminar conforme a la voluntad de Dios. En este fin de semana esperamos que te despiertes y que entonces permita al Santo Espíritu que te habilite y te capacite con su poder y su presencia para que tu vida se convierta en luz en medio de las tinieblas. Querido Padre Celestial, muchas gracias por estar con nosotros en esta hora. Señor, gracias por su santa palabra. Gracias, oh Dios, por su bendito libro. Gracias porque en él y a través de él entendemos y comprendemos su voluntad. Dios querido, gracias, porque aunque no encontró hombre, usted encontró a Cristo Jesús. Y gracias porque en el pasado personas como Noé hicieron la diferencia. Personas como Abraham, personas como Job, como Daniel, como José, decidieron estar de su lado, Señor. Decidieron ponerse al lado suyo. Y ellos fueron llenos de su gracia y su poder. Y ellos hicieron la diferencia. Permita esta noche, Señor, que todos estos jóvenes y jovencitas que han pasado al frente mantengan esta decisión cada día de su vida. No son personas perfectas como nosotros no lo somos tampoco, pero somos sus hijos. Hoy venimos, Señor, con nuestras debilidades, con nuestras imperfecciones. Hoy venimos delante de usted, Señor, con nuestras inhabilidades. Hoy venimos delante de usted con nada que presentar. Solo venimos para decirle sí a lo que es su voluntad. Haga Dios en nuestra vida, en la vida de cada uno de estos jóvenes y jovencitas, conforme a su agenda bendita. Para cada uno usted tiene un plan y un proyecto. Actualícelo hoy, Señor. Reprenda al enemigo que los ama, que los ata, que los amarra, que los engaña. Reprenda al diablo y rompa las cadenas que hayan pesado sobre ellos y sobre ellas también. Que hoy sus mentes sean convertidas en un taller del Espíritu Santo.
Que hoy sus vidas sean cubiertas con el manto de la justicia de Cristo Jesús. Que hoy sus cuerpos sean habilitados para ser llenos con el poder del Espíritu Santo. Que hoy sean la persona que usted anda buscando, Señor. Y que unidos, adultos y jóvenes, prediquemos y proclamemos esta verdad maravillosa, que hay salvación en Cristo Jesús. Querido Padre, perdone nuestras faltas y pecados. Lávenos con la sangre preciosa de su Hijo. Transfórmenos con su Espíritu. Habilítenos con su gracia preciosa. Y haga en nosotros su voluntad, Dios eterno. No solo en la de nosotros los presentes en este lugar, sino en la vida de aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Lo pedimos, Señor, y lo agradecemos. En el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén.